Ya es viernes, los viernes tenemos la colaboración siempre de Lilia Vélez. Y la verdad es que es el primer viernes de regreso a clases. Ya estamos completando una semana que comenzó con muchos tropiezos, creo yo. Que se planeó el regreso a clases presenciales, sí, pero hay dos planeaciones a lo mejor muy distintas o muy disparejas. Podemos hablar de la planeación del sector particular de la educación y el sector público de la educación. Y sí que se están viendo diferencias muy marcadas. Cuando comenzaba la semana, yo revisaba una información del Colegio Americano de Monterrey y decía, todos los lunes se van a hacer pruebas PCR a todos los alumnos, a todos los maestros y a todo el personal de la escuela. Eso solamente lo puede hacer una institución educativa con recursos como es el Colegio Americano de Monterrey. Las escuelas públicas, qué lejos están de poder hacer pruebas, qué lejos están de tener los mismos estándares de cuidado sanitario para los alumnos y para los maestros. Pero bueno, ¿yo qué les digo? Si está Lilia Vélez, que sea ella la que nos cuente, porque seguramente ella tiene otros datos. ¿Cómo estás, Lilia? Hola, Carlos, buenos días. Me da mucho gusto saludarte y saludar a nuestro auditorio. Pues en eso, en este regreso que nos ha tocado ya a todo el sistema educativo, incluye por supuesto la educación básica, la educación media superior, y bueno, pues que como tú dices, y es lo que a mí más me preocupa, está siendo muy desigual, porque finalmente cada una de las instituciones educativas tiene condiciones distintas y a partir de eso es que está pudiendo ofrecer o no mejores condiciones para este regreso, Carlos. Regresaron alrededor de 33 millones de estudiantes en todo el país. Hay que decir que alrededor del 90% de los estudiantes están en una escuela pública, en cualquiera de los niveles, y solo un 10% en México va a instituciones privadas. Y que, como tú decías, mayoritariamente las instituciones privadas están más preparadas porque finalmente tuvieron pues el cuidado de ir planeando el regreso, de ir haciendo inversiones fuertes, Carlos, porque finalmente esto implica inversiones para garantizar que tengas las condiciones adecuadas para que los alumnos, las alumnas puedan lavarse las manos, puedan tener sana distancia. Eso implica pues espacios abiertos, espacios grandes, muchos salones en escuelas públicas e incluso en algunas privadas pues son pequeñitos y entonces se te reduce el número de alumnos, alumnas que pueden estar ahí. Entonces, ¿cómo lo puedes suplir? Bueno, pues por eso se hizo este modelo híbrido en donde una parte del grupo va un día, otra parte va otro día. Pero lo entendimos mal, y perdón que te interrumpa, el modelo híbrido lo entendimos mal. Por lo menos yo, cuando dijeron modelo híbrido, pensaba en que iba a ser que el maestro estuviera en clases y que estando con los alumnos presenciales, los que están a distancia pudieran estar viendo la misma clase. Eso es lo que yo en un primer momento pensé y dije, bueno, pues no está mal, o sea, finalmente van a estar participando todos de la misma actividad, de la misma clase, y pues ahora con los sistemas de cómputo desde la casa podrán levantar la mano y muy probablemente podrán preguntar, pero eso en escuelas donde tienen internet, donde tienen primero luz, luego internet, luego computadora, luego una cámara y un micrófono para que el maestro lo pueda hacer. Entonces nos enfrentamos con que las escuelas rurales no tienen estos servicios. Las escuelas en ciudades como Puebla, escuelas públicas, muchas no tienen estos recursos y nos enfrentamos a un segundo problema, que los maestros hoy no están dispuestos a hacer doble clase. Entonces, como no hay ese recurso, tendría que ser una clase para los que están en el salón y luego otra clase para los que están en línea. Y pues no se va a poder así. Entonces mandaron los cuadernillos que la SEP hizo, que son guías de estudio, para que lo hagan solitos en casa. Entonces los maestros están atendiendo a los salones y solo a los salones y no están atendiendo a los niños que están a distancia. Entonces, yo no sé si sea una estrategia para que poco a poco todos regresen o no, pero aquí también juega el sindicato y ya vimos la coordinadora cerrándole el paso al presidente y jugando todas sus cartas en este regreso a clases en donde se juega más allá y mucho más que una simple clase. Estoy totalmente de acuerdo contigo y justo lo que tiene que ver es que no hubo una planeación adecuada. Cuando dices modelo híbrido, por un lado quiere decir que se pueden partir grupos y que a lo mejor un grupo va un día, otro grupo va otro día.
El modelo híbrido, justo el término híbrido implica combinar modalidad a distancia y modalidad presencial. Y eso se puede hacer si tienes infraestructura. ¿Qué está pasando? Justo lo que dices, Carlos. ¿Quiénes tienen hoy infraestructura? Pues las instituciones que invirtieron para tener, por ejemplo, cámaras que tienen sistemas micrófonos y que van siguiendo al profesor, y entonces el profesor puede atender a la mitad del grupo, por ejemplo, en casa, y la otra mitad está presencialmente. Eso está ocurriendo en muchas instituciones, pero son mayoritariamente instituciones privadas y implicó una inversión importante. Lamentablemente el gobierno de la República, Carlos, no previó inversiones, y yo entiendo que el país es pues muy desigual, que hay zonas donde no hay internet, que hay zonas donde la infraestructura pues es muy básica, y entonces ahí tendrías que haber diseñado otra cosa, pero donde hay internet, por ejemplo en las zonas urbanas, pues podrías haber tenido un modelo de este tipo, pero implicaba inversiones, Carlos, en tener buen internet de banda ancha, en tener este equipo que puede ser costoso, y hay equipos más sencillos, pero por ejemplo un micrófono para que la maestra se le escuche, que los alumnos que están en casa puedan verlo, en fin. Eso no se hizo, Carlos, al contrario, en este año el presupuesto en infraestructura educativa se redujo con respecto al 2020. Es un presupuesto que se ha venido reduciendo desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, hay que decirlo, pero en este año se redujo por lo menos un 30% con respecto al año pasado. Entonces quiere decir que no planearon, decidieron que iban a regresar, pero no habían planeado que hubiera precisamente inversión en infraestructura. En la básica, esto que decíamos, que haya baños, que haya agua, que haya luz, pero también que haya tecnología, que haya capacitación para los maestros. Carlos, implica una capacitación para que el maestro pueda atender al mismo tiempo dos grupos, que pueda estar viendo a quienes están en casa y a quienes están en el colegio o en la institución. Entonces, eso no se hizo, Carlos, lamentablemente. Fue una decisión que se tomó, y no sé si coincidas conmigo, se comunicó mal, se tomó en un contexto que es muy complejo porque estamos en la tercera ola, pero además cuando se comunica mal y hay errores como este tema en donde dicen una cosa y sale el presidente y dice otra, entonces la impresión que le da a los padres y a las madres de familia es que no hay planeación, es que finalmente si todos de alguna manera tenemos cierto temor porque sabemos que todavía hay contagios, que estamos en medio de la pandemia, finalmente el tomar la decisión de enviar a tu hijo, a tu hija a la escuela, pues implica que te sientas seguro. Y cuando ves esas decisiones, cuando ves esas comunicaciones encontradas, cuando ves que no hay infraestructura, pues te da mucho más miedo. Y el resultado es que muchos papás, muchas mamás no están mandando a sus hijos, y eso va a tener también un costo porque al final, si solo les doy el cuadernillo, si les digo, pues tú vas a tener que avanzar a tu ritmo, no voy a poder darte clase, Carlos, pues entonces ya en el mismo grupo vamos a tener un desnivel. Los que están yendo a clases presencialmente y los que están en su casa y que no tienen el acompañamiento necesario por la maestra o el maestro. Entonces, a mí me preocupa mucho porque entonces vamos a seguir creando brechas importantísimas, Carlos. Otra vez, algo que siempre dice el presidente de la República, primero los pobres, y en esta ocasión otra vez dejan a los pobres al final. Y lo digo por esto, las escuelas particulares que tienen recursos donde van los niños de familias con mayor capacidad económica, tienen la forma de aprender en línea, tienen la forma de tener contacto con el maestro. Y los que van a escuelas muy modestas, en áreas rurales, no tienen acceso a la misma educación y entonces aprenden más los que tienen más y aprenden menos y van para abajo los que tienen menos. Otra vez va a crecer la brecha de desigualdad educativa que tenemos en el país. Y ese propósito que tiene el presidente de primero los pobres, en esta ocasión también le está quedando a deber a México. Totalmente de acuerdo. ¿Y cuál es la preocupación, Carlos? Además de que ha habido deserción y que muy probablemente estos alumnos no los vamos a recuperar, y hablo sobre todo del sistema básico, medio superior, y en el sistema de secundarias también hemos perdido muchos estudiantes, no los vamos a recuperar, y los que están ya traen un rezago. De todas formas, en México ya sabemos que traíamos rezagos educativos, pero ya este rezago, Carlos, va a hacer que estos niños y niñas que mañana necesitan un trabajo,
no van a tener las mismas oportunidades. Hay que recordar que la movilidad social, es decir, la posibilidad de ir escalando y cambiar, si tú naciste pues en un estrato socioeconómico bajo, puedas ir mejorando, está vinculada con la educación. Entonces, estos niños y estas niñas que hoy se están educando y que van a enfrentar estos rezagos, es muy probable que no logren revertirlos y que el día de mañana no tengan posibilidades mejores de trabajo y por lo tanto de mejores condiciones de vida, Carlos. O sea, nacieron pobres, se educaron pobres y seguirán pobres. Y se van a quedar pobres, y eso está comprobado. Hay muchos estudios que comprueban que finalmente la posibilidad de movilidad está vinculada con la educación. Y si hoy tenemos niños que no se están formando adecuadamente, pues mañana vamos a tener personas que no tienen oportunidades de mejorar sus condiciones de vida, Carlos. Y en un mundo globalizado donde la competencia para los trabajos está presente en todos los países. Y entonces hoy tú tienes que competir por un trabajo, por un buen trabajo, con un egresado de Estados Unidos o con un egresado de España o con... ¿Cómo van a competir estas generaciones de la pandemia en México? ¿Cómo van a competir en esos escenarios? Muy difícil. Muy difícil. ¿Y quiénes van a tener mejores posibilidades de competir? Aquellos que están en instituciones que pudieron de alguna manera acompañarlos en este momento. Y a eso, Carlos, hay que añadir el tema socioemocional, que también es todo un tema. Hay muchos niños, niñas que están afectados socioemocionalmente y que tenemos que acompañarlos, y tampoco hay muchas previsiones por parte de las autoridades para poder lograr esto. Y bueno, finalmente eso hace que decidan desertar de la escuela, que decidan no seguir estudiando e incluso que tomen decisiones más graves. Por ejemplo, hemos tenido un aumento en suicidios en niños y en jóvenes. Entonces, Carlos, me parece que tendríamos o estamos en el momento de hacer un diagnóstico, y creo que tampoco existe un diagnóstico a nivel institucional nacional de la SEP de cómo están los rezagos, de qué es necesario hacer, y que pudiéramos establecer estrategias. Pero, Carlos, necesitamos invertir, y si no hay recursos para el tema de la infraestructura, para el tema de la capacitación de los profesores, para el tema de darles mejores condiciones a los niños y las niñas, esto no va a poder salir adelante. Muy bien. Bueno, y esto lo seguiremos observando porque puede haber un brote o dos brotes o más brotes en algunas escuelas ahora que regresaron. En aquellos lugares donde finalmente no se hicieron las cosas correctamente, puede haber una situación que todavía complique más la difícil pandemia que nos está tocando vivir y que por desgracia vino a coincidir con el regreso a clases presenciales. Lilia, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Buen fin de semana. Es Lilia Vélez, está con nosotros cada semana. Gracias.